Bien, pues la vez pasada abordamos ya algunos aspectos de las leyes que rigen al sistema familiar, ¿no? Visto desde la perspectiva de Bert Hellinger. Y hablamos del sentido de pertenencia, hablamos del sentido del orden, que son bases fundamentales en un sistema familiar. Y hay que recordar que si se viola cualquiera de estas leyes, entonces el sistema familiar va a sufrir, va a haber sufrimiento por parte de los integrantes que forman parte del sistema. Retomaremos quizás algún ejemplo de la ley de pertenencia, de la ley del orden, y abordaremos la ley del objetivo y la ley del equilibrio para ver cómo es que se proyecta estas leyes en los sistemas familiares. No sé si antes de meternos en el meollo del asunto, existe algún comentario o alguna duda de la vez pasada para que lo aclaremos, ¿no? Yo lo No, único, nada. Adelante. yo lo único que diría es que, pues ya cuando le va sumando, por ejemplo, la hermandad, ¿no? Y cuando le sumas, la fecha de nacimiento y cuando le sumas las fechas de defunción y cuando le vas sumando los aniversarios y cuando le vas sumando ¿cómo se llama? Cuando ves esto de cuando coincide la fecha de nacimiento con la fecha de gestación, ¿no? Ah, sí. Sí, todo eso ya se empieza a hacer, me empecé a hacer un enredo bien tremendo, Tacho. Bien tremendo, me empecé a enredar. Ajá. Y luego cuando empiezas a meter los nombres, ¿no? Que vimos también la vez pasada, Sí. y las profesiones, ¿no? Más todavía, ¿no? O sea, más. Pues son elementos que hay que tomar en consideración para hacer una indagación de lo que es la problemática que está viviendo el individuo como parte del sistema familiar. Ujú, ujú. Todos estos elementos pues nos dan una guía por donde podemos explorar y llegar a la raíz de lo que está viviendo esta persona que está viviendo una situación que no le deja avanzar en su vida, ¿verdad? Y luego Eh, también la otra que me faltó cuando metes ya la enfermedad o el dolor, ¿no? O algún padecimiento. sí, Es, Cuando metes si hubo algún acontecimiento dramático, ¿no? Si son los, cuando nacen y les ponen el mismo nombre, bueno, tiene que ver con el nombre, ¿no? sí, Nombre o cuando muere uno y al año nace el otro, ¿no? Ya son muchos elementos que ya te ayudan a comprender, ¿no? ¿Verdad? sí, 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 y hay más información nueva. Recuerdan que Venga, venga, venga. asistí el día de este fin de semana a otro seminario y ahí nos hablaron del lugar, el lugar que ocupa uno, ya no nada más en la hermandad, sino más bien en el sistema familiar. Esto estaría en relación al sentido de pertenencia. Entonces, cuando uno como individuo en el sistema familiar está ocupando un lugar que no le corresponde, entonces el individuo se va a sentir que está, ¿cómo se dice? No se va a Como, sentir como si no fuera él. como si no fuera él, exactamente, esa es la palabra.
Entonces, es interesante aquí indagar si mamá tuvo o no tuvo abortos, porque luego las mamás se quedan callados esa etapa de su vida, y entonces uno viene creyendo que es uno primogénito, o que es uno el segundo o el tercero, y resulta ser que está uno movido de lugar. Y eso hace que también la persona no avance en su vida. Vamos a ver si hay algún ejemplo que pudiera utilizar acá. Y si no, les comparto el ejercicio que hicimos para determinar cómo, desde el punto de vista del inconsciente, podemos encontrar nuestro lugar en la familia, ¿eh? O más bien en la hermandad, que ahí es donde el, ¿cómo se llama? El inconsciente, claro, sabe en qué posición nos corresponde estar con Es respecto a como, nuestros hermanos. es como esto de cuando se rompe el orden, es como en el sistémico, ¿no? Donde se alteran las jerarquías, ¿no? Ese tipo de Sí, cosas, sí, sí. ¿no? Se rompe el orden y entonces al haber ese movimiento en el sistema familiar, el individuo que está movido del lugar va a Sí. tener algunos sentimientos como de que no pertenezco a la familia o me siento fuera de la familia. La exclusión, ahí vamos a hablar más adelantito de la exclusión. Y entonces cuando el individuo recupera o toma conciencia de cuál es su verdadero lugar en la hermandad, se corrigen muchas cosas, ¿eh? Yo les platiqué, creo que ya de un caso de un cliente que vino al seminario y él juraba y perjuraba que él era el primogénito y él tenía varias situaciones en su vida que no podía arreglar. Entre Es ellas, al que mandaste a preguntarle a su mamá, ¿no? sí, le mandé, yo le mandé a preguntar a su madre. Afortunadamente su madre todavía vivía y sí le comentó, o sea, ella le dijo, ¿sabes qué? Es que yo tuve un aborto previo a ti. Y entonces regresó y tomó conciencia de ello. Y esto le ayudó a arreglar algunas situaciones inconscientes que venía manejando. Y se movió pues. Ahora sí que, desde el punto de vista, como dice la palabra, se movió. Él ahorita ya terminó su carrera de psicólogo. Él venía frenando su licenciatura. No podía tener hijos. Su casa estaba, más bien vivía en rentado y quería construir su casa. Y todo esto lo echó a andar y ya hoy día ya terminó la carrera, ya tiene dos hijos y bueno, ya tiene su casa propia. Entonces hay muchas cosas que vienen a moverse cuando uno en como persona ya sabe cuál es el lugar que le corresponde. Bueno, Oye, Tocho, yo tengo una duda. Hola, buenas noches a hola, todos. hola. Oye, Tocho, yo tenía la duda desde la otra vez, me quedé con eso. Y cuando es el papá el que pues también pasa por estos abortos, que hace abortado, se aborta a su pareja anterior, o la novia, o cosas así, ¿repercute también eso? Sí, porque hay un programa. O sea, el papá trae un programa que es de no hijos. En el libro de Me duelen mis ancestros de Anne Anselin, ella menciona que el programa se va a expresar de dos maneras diferentes. Cuando, cuando un integrante de la familia trae el programa de no hijos, se va a expresar teniendo muchos hijos, pero a la hora de que hay muchos hijos va a haber abortos o va a haber irregularidades en la gestación y durante el parto. Entonces se va a manifestar de esa forma el programa de no hijos. Y la otra es no teniéndolos. O se casa con una persona que trae desde el punto de vista biológico no puede tener hijos o que no quiere tener hijos Ujú. y se manifiesta de esa forma. Entonces, ahorita más adelante les voy a dar ejemplos de cómo es que se generan los programas de no hijos.
para que los puedan ustedes identificar dentro de un sistema familiar. Ujú. Ok, ¿Sí? Tacho, gracias. perdón, yo también tendría esta duda, pero si el papá, por ejemplo, o alguno de los papás, de los padres, tuvo hijos fuera del matrimonio, ¿estos cómo entran? Por ejemplo, no es el caso, pero bueno, por ejemplo, si mi papá hubiera tenido hijos más grandes que yo y fuera del matrimonio, ¿no? Con otra pareja, ¿estos cómo entran? Mira, no entran dentro de lo que es tu sistema familiar. Ok. Recuerden que tenemos dos tipos de familia, la familia nuclear, que es papá, mamá y la hermandad. Esa es la familia nuclear, vista desde la genealogía, ¿eh? Y la familia sistémica. Y la familia sistémica ya involucra a los abuelos, los tíos, los amigos más cercanos, los hijos fuera del matrimonio del padre o de la Ah, madre, ok. cualquiera de ambos. Pero para cuando se va a hacer el análisis, vamos a suponer que tú como hija te quieres ubicar dentro del sistema familiar para saber qué rango de hermandad te corresponde, tiene que ser solo sobre la familia nuclear. O Ok, sea, ok, tu mamá biológica y tu padre biológico. En ese ok. momento, aunque el papá ya haya tenido hijos, los tuvo con otra mujer, para ti, si estás viéndolo con respecto a tu padre, entonces él ya tendría una descendencia fuera del matrimonio y dentro del matrimonio nuclear, Ujú, ¿sí? ujú. Entonces, Ok, aquí se tendría que analizar las gestaciones que ha tenido tu madre o la persona que está formando en ese momento la pareja con este individuo. Porque bueno, hoy día sí, las sí. familias se construyen ya de diferentes formas, de acuerdo a la definición de la OMS. Ujú, ujú. Ya una familia es una institución, ya no lo manejan como nada más como el núcleo, ¿no? Papá, mamá y la hermandad. Ya es más compleja la definición que maneja. Pero lo estamos referenciando aquí en la psicogenealogía desde la definición nuclear, papá, mamá y hermandad, y la Ajá. definición de Hellinger, que es el sistema familiar donde entran todos los que están vinculados. Ok, Entonces, esto es interesante porque aquí pudiéramos aplicar el fenómeno de entrelazamiento. Ese entrelazamiento cuántico es simplemente el hecho de que somos parte de esta familia. Lo que sucede acá fuera, con los hijos fuera de matrimonio también está vinculado con lo que suceda dentro de la familia nuclear. Y puede ser que dos individuos estén relacionados con la misma fecha, ¿eh? Yo conozco algunos casos de que el padre tuvo hijos casi al mismo tiempo, o sea, por un lado tenía una mujer embarazada y por otro lado a su esposa la tenía embarazada y los hijos nacen en la misma fecha, el mismo día. Entonces, eso los vincula, claro que los vincula a estos dos hijos o medios hermanos. Entonces, ahí obviamente lo que está viviendo el padre tiene mucho que ver, porque este ejercicio de tener una doble vida es muy frecuente en América Latina, sobre todo en México, ¿no? Y Países, luego también les ponen el mismo nombre, el Tacho. mismo nombre, sí, sí, sí. Y bueno, ahí habría que ver cuál es la situación psicológica del padre, ¿no? Porque y luego les ponen el mismo nombre del abuelo, ¿no? O sea, viene el abuelo, el padre y los hijos. Sí. Entonces, obviamente que eso sí repercute y sí tiene implicaciones. Bien, entonces, para abordar las otras dos leyes, vamos a recordar cómo está construido el árbol genealógico. Recuerden que nosotros como individuos representamos a todo el sistema familiar, por el lado femenino y por el lado masculino. Entonces, eh, desde el punto de vista de construcción o simbólico, este sería la representación ideal del sistema familiar cuando está cuando está construido
de una forma ideal, vamos así decirlo, ¿no? Y recordando que tenemos a los bisabuelos paternos, los maternos, son la primera generación y ahí es donde se genera la parte ideológica que va a regir a todo el sistema familiar. Ajá, entonces le corresponden a ellos, dijimos, el pensar y el ser. Desde ahí se generan todas las ideas que van a regir al sistema familiar. Luego vienen los abuelos, que ellos representan la parte de la segunda generación y a ellos les corresponde el fenómeno de amar. El afecto. Normalmente, sí, nosotros ya conocemos a nuestros abuelos como los que dan amor hacia los hijos, hacia los nietos, y, y bueno, ahí se representa con la parte, les digo, la parte del pecho, ¿no? Donde está el corazón. Y la tercera generación es papá y mamá. Ellos son los que les toca crear o hacer en la parte de la creatividad y referenciándolo a la parte sexual, ¿no? Y finalmente la hermandad, que es la cuarta generación y a ellos les toca solamente vivir. O sea, les digo, la energía va de arriba, de la primera generación hacia la cuarta generación. Entonces, reunir la información de 4 generaciones sería bastante interesante porque eso nos daría una visión de cómo está construido y cómo está nuestro sistema familiar y entender ahí cuáles son las implicaciones que van a tener un impacto directo hacia uno o hacia varios integrantes de la familia. Estas relaciones son importantes porque aquí aplican les digo, las 4 leyes, la ley de pertenencia, la ley del orden, y esto es importantísimo. La ley del orden, si se rompe el orden, la familia sufre. ¿Cuándo se rompe el orden? Cuando papá y mamá tienen descendencia y porque trabajan mucho o porque se separan o por cualquier otra situación, van y entregan a los hijos a los abuelos, ya sea a los paternos o a los maternos. Entonces estos hijos crecen con los abuelos y para ellos sus padres son los abuelos. Entonces son subidos una generación arriba y entonces los padres se convierten en los hermanos de sus hijos. Y aquí hay implicaciones muy fuertes porque estos hijos ya no los van a respetar de la misma manera. Y entonces un padre, por ejemplo, conozco algunos casos donde los padres dicen, no, es que yo soy amigo de mi hijo. Y eso es incorrecto. No se es amigo de sus hijos, se es padre, porque ser padre implica más que ser amigo. Entonces, cuando suceden estos casos, por ejemplo, que se rompe el orden, aquí también es subir al hijo o bajarme yo al nivel de mi hijo. Eso trae desórdenes en la familia y hay implicaciones muy fuertes, porque los hijos faltan al respeto, en algunos casos llegan a violentar físicamente a sus padres y esto se está mirando muy frecuentemente ya hoy día, ¿no? Ya los hijos golpean a los padres y luego los padres reclaman respeto, pero si nunca se forjaron como padres, entonces ahí va a haber algunas situaciones difíciles, ¿no? Con los hijos. Allí puede haber alcoholismo, drogadicción, y los padres quieren hacer algo, pero ya no pueden hacer mucho. ¿Por qué? Porque ya perdieron lo que les correspondía dentro del sistema familiar. Y recuperar ese orden es un gasto energético bastante fuerte. Entonces, el orden es importante. Una pregunta. Sí, Ok, este es como el árbol ideal, dices, ¿no? Así, sí. ¿no? Sí. Y bueno, cuando haces un árbol genealógico así y te vas ya, bueno, hasta abajo está la hermandad, ¿no? Ajá, sí. Y arriba están los padres. Y es conveniente de pronto ahí sacarle cuántos hermanos, hermanas tuvo el padre, la madre, y ahí también sacar afinidades o cómo están.
¿no? Y luego con los abuelos maternos, paternos también, sacarle ahí más, como más ramas a las ramas, ¿no? O sea, porque yo lo he estado haciendo así y hay un buen de información, no sé, Tacho, No, sí es correcto. Entre más información se tenga, más Ujú, vamos a tener la visión de nuestro árbol genealógico. ujú, Porque, por ujú. ejemplo, vamos a suponer que la madre es la cuarta de 11 Exacto. y ahí vamos a ver qué afinidades hay entre las hermanas de mi madre. Porque luego, a veces, las tías se convierten en madres o padres de los sobrinos. O sea, también, había algunos casos también, la mamá, por ejemplo, tiene un hijo fuera del matrimonio, o sea, un hijo como, ¿cómo se dice? Como soltera, tiene un hijo, y luego se lo pasan para que se guarde el secreto, le dan al bebé a una hermana que ya es casada. Y entonces ese niño pasa a ser ¿cómo se llama? El hijo de la hermana. O sea, la tía se convierte en la mamá. Y también ese es un desorden ahí. Entonces, sí es importante que si se tiene esa información se vaya integrando. Porque luego, por ejemplo, cuando hay una muerte injustificada de algún integrante, vamos a suponer que del abuelo o de los bisabuelos, más o menos estaríamos hablando, si referenciamos a este tiempo y nos vamos hacia arriba, sería ya por la época de la revolución. Y si a ese tío o ese bisabuelo lo mataron injustificadamente o murió por algún accidente, esto puede hacer que se repita dentro de la genealogía y si se tienen datos precisos se puede evitar algún accidente o se puede evitar desde el punto de vista del fenómeno de no localidad, ¿se acuerdan? El fenómeno de no localidad no tiene tiempo ni espacio y entonces energéticamente los eventos pueden repetirse. Entonces, Sí, porque son del mismo, están en el mismo campo todos ellos. sí, sí, sí. De hecho, en esta genealogía se dice que si un integrante, un bisabuelo, tuvo una situación psicológica, ¿cómo le llaman? Lo que me comentaba de los que tienen esquizofrenia. Mm. La cuarta generación sufre psicosis. Arriba es neurosis, 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 y en la cuarta generación se convierte en psicosis. Creo que, si estoy mal, me corrigen, profe, la esquizofrenia es una psicosis, entiendo, o es incorrecto. No, está bien, está bien. ¿Está bien? Bien, entonces, esta neurosis que viene de la cuarta generación, que no vivió un drama y no se resolvió, va a pasar a la tercera generación, que son los abuelos, como psicosis, perdón, como neurosis, pasa a la tercera generación, que son los padres, también pasa como neurosis, y luego la última generación es la que ya uno o varios integrantes de esa generación van a recibir la información como neurosis, perdón, como psicosis, ya reflejado en un. El desorden es mayor. Ajá, sí, como que se va intensificando. Bien, Yo te iba a decir algo. Ay, 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 te iba a decir algo. Sí, yo ayer hice algo así, como más era como para ver el tema del dolor, ¿no? ajá, sí, Estuvimos haciendo un árbol así, más ramificado, digamos, y entonces lo que encontramos no fue tanto, digamos, como dolor, como así de manera específica. Lo que encontramos es del lado materno un padecimiento, la diabetes, diabetes. Ujú. pero cañón, ¿eh? ¿Tú cómo Sí, estás? seguramente desde la abuela, bisabuela, los tíos, Desde en los bisabuelos estaba ahí la abundancia y luego en la línea de
de los abuelos, de los padres, en la línea de los padres, los hermanos. Ajá, sí, sí, sí. Eran 12 ellos y por lo menos la mitad tenían diabetes. Diabetes, sí. Recuerden que la diabetes trae un componente genético y obviamente ahí está la información de la enfermedad, pero más que expresarse por la situación genética, la epigenética dice que si el ambiente es propicio para que se exprese el gen, lo va a hacer. Y desde la psicogenealogía, diabetes significa dia, que es separación, y bet, que es la segunda letra del alfabeto hebreo, que significa casa. Entonces, el simbolismo es casa dividida, simbólicamente o realmente. Normalmente las parejas que tienen, o las parejas cuando hay diabetes, también hay hipertensión, y estas parejas ya no son funcionales. O sea, siguen viviendo en la misma casa, pero ya no duermen en la cama, en la misma cama, o duermen en la misma cama, pero ya no son pareja. Y entonces ahí es donde se manifiesta la enfermedad de la diabetes. Obviamente que pasa a los hermanos por fidelidad familiar, que es la tercera ley que vamos a ver, que es la ley del equilibrio. Entonces, en su momento lo voy a recordar para que quede claro, para no saltarme el orden, porque esto también lo vamos a ver en cuando veamos enfermedades. Entonces, ahí si tiene el ejemplo, lo volvemos a retomar para hacer más precisiones acerca de lo que es la enfermedad en la psicogenealogía. Esto ya creo que ya lo habíamos visto, ¿no? Que la familia puede ser una carga o un tesoro si se tiene la información. Entonces, como lo mencionaba ahorita, si hay más información, entre más información se tenga de todo el sistema, nos va a dar un panorama más claro, un mapa más con mucha información, nos va a dar referencia de cómo está el sistema en la familia. Y bueno, Alejandro Jodorowsky decía, tener el árbol genealógico y no estudiarlo es como tener el mapa del tesoro y no ir por él, ¿verdad? Y entonces ahorita lo que está haciendo ya es precisamente construir ese mapa para encontrar el tesoro, que sería básicamente cuál es la neurosis de la familia. Muy bien. Entonces hablamos de la ley de pertenencia, que es todos los que pertenecen al campo tienen el mismo derecho de pertenecer a él, ¿verdad? Y es la primera ley. Esa ya me la voy a saltar, esta ya la vimos. Entonces, hablando de la ley del equilibrio, esta está vinculada fuertemente con una ley biológica. El clan va a buscar los mecanismos inconscientes para alcanzar un equilibrio y lo hace a través de formas antagónicas que lo permiten. Y aquí me voy a referenciar a una palabra, un concepto que no es religioso, es biológico. El concepto es el sacrificio. En la genealogía, el sistema va a sacrificar. De hecho, es una ley biológica. Primero es el clan y luego el individuo. De hecho, es primero la especie, luego es el clan y luego el individuo. ¿Qué significa? Que si en una especie está en peligro de extinción, lo que va a hacer el sistema va a ser eliminar o va a sacrificar algunas especies para que se mantenga o sea, elimina algunos clanes para que la especie se mantenga. Si el clan está en riesgo, lo que va a hacer es sacrificar algunos elementos del clan para que exista ese equilibrio, para que siga creciendo. Aquí vendría entonces a manifestarse la cuarta ley, que es la ley del objetivo. El objetivo de un clan, el objetivo de un sistema familiar es crecer y trascender. Entonces, cuando existe riesgos que están implicados porque se rompe el equilibrio, entonces se van a establecer mecanismos de reparación.
y el sacrificio es uno de ellos. Entonces, ejemplos de sacrificios en la naturaleza, por ejemplo, los manglares, son árboles que crecen en agua salada. Estos manglares o estos árboles sacrifican el 10% del follaje, que es el que se queda con las sales que son absorbidas a través de las raíces. Sacrifican ese follaje que se quedó con las sales y sube el agua ya más purificada o más sin sales a la parte superior para que el árbol siga creciendo. Otro, en las manadas, en grandes manadas, cuando hay depredadores, los depredadores van a atacar preferentemente a los cachorros o a los pequeños. Por eso los pequeños, si están fuera del clan, es muerte segura. Entonces, esto es una ley. Aquel individuo que está fuera del clan es un individuo muerto. Entonces, cuando hay riesgo de ataque por depredadores, la manada siempre va a cuidar a los elementos más jóvenes. De hecho, los elementos jóvenes siempre van pegados a la madre, van a las patas de la madre, siempre cerca de la madre. Y entonces el clan los protege. Pero si un individuo adulto queda fuera del clan, la manada lo abandona y es sacrificado para que los depredadores se entretengan o más bien lo maten, se alimenten de ese individuo y mientras la manada se pone a salvo. Ese es otra manifestación de sacrificio. Ya visto desde el punto de religioso, bueno, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero aquí el sacrificio es visto desde la biología. Y en la genealogía se expresa a través de lo que vamos a conocer como reparación. Entonces, los individuos reparamos porque hay un mandato del clan de arriba hacia abajo y se llama fidelidad. Hay un objetivo, ¿no? ¿Sí? Y se llama fidelidad familiar invisible. Entonces el clan da el mandato y alguien, algún elemento o varios elementos de las generaciones más abajo van a responder con algo que se llama fidelidad individual invisible. Y este es el mecanismo de compensación para establecer ese equilibrio dentro de lo que es el clan. Entonces, hay un mandato, alguien lo tiene que acoger, alguien se lo tiene que arrogar y entonces tiene que responder. Ahora, aquí ese mandato puede ser bien recibido y desarrollarlo con gusto o puede que no. Y la mayoría de las veces es que no. O sea, recibimos ese mandato y nosotros estamos viviendo una vida a través de la reparación y a veces, por ejemplo, tenemos una profesión que no nos gusta o estamos desarrollando una actividad y no nos sentimos a gusto o no percibimos económicamente lo que la actividad nos debería de dar. Y entonces ahí estamos reparando. Entonces, ¿cómo podemos identificar un fenómeno de reparación? Es cuando la actividad que desarrollamos o el nombre que recibimos o la enfermedad que estamos desarrollando se manifiesta en nosotros. ¿Cómo reparamos? Reparamos a través de los hijos, a través de la actividad profesional, reparamos a través del nombre, reparamos con enfermedades, reparamos con eventos que suceden en la familia a través de lo que se llama situaciones que se repiten cíclicamente. Vamos a ver un ejemplo. Vean, la fidelidad familiar invisible, donde un abuelo pierde su fortuna y lo siente o lo vive como un evento dramático. Entonces, inconscientemente el mandato es, alguien tiene que recuperar la fortuna de la familia. Por fidelidad individual invisible, algún elemento
de las nuevas generaciones van a obedecer ese mandato. Y es, yo me caso con la hija de un banquero o de algún potentado que tiene mucho dinero y simbólicamente se está recuperando la fortuna. Entonces, se obedece, se obedece ese mandato de manera inconsciente. ¿Para qué? Para evitar ser excluido. Entonces, recuerden que la exclusión en el sistema familiar o en el clan significa o es igual a la muerte. Entonces, inconscientemente, nosotros reparamos para ser reconocidos por el clan. Entonces, al sentirnos dentro del sistema, nos sentimos seguros porque estamos cumpliendo con los mandatos que inconscientemente se nos han asignado. Pero, como les digo, podemos vivirlos con gozo cuando, por ejemplo, tenemos una profesión que nos retribuye y que es nuestra pasión. Puede ser que esa reparación esté alineada a mi objetivo de vida, pero muchas veces no. La forma en cómo estoy reparando no está alineada a lo que yo como individuo, como integrante de ese clan, tengo planeado y no me satisface, me siento incómodo, eh, siento que no estoy haciendo las cosas adecuadamente, me siento atorado, infeliz, desesperado, ansioso. Vaya, hay una serie de manifestaciones que se pueden dar cuando uno está reparando y no lo está uno aceptando. Por ahí les recomendé una película que se llama La decisión más importante. No sé si ya la pudieron observar. Es de este hombre que llega, le llegan a ofertar que se vaya a vivir a otro país y tiene que vivir ahí un año, y ahí es donde se manifiesta un don que su clan le había asignado. Al principio no lo reconoce, pero ya después él lo acepta, ¿no? Y lo acepta con gusto y entonces ya repara al clan. Hasta ahí no sé si tengan algún comentario, algo que quieran adicionar. ¿Y cómo se repara a través de las enfermedades? Como lo mencionaba ya el profe Ernesto, a través de la manifestación de la diabetes. Por ejemplo, ya les había comentado de mi familia. Mi bisabuela murió de cáncer cervicuterino. Mi abuela murió de cáncer cervicuterino. Mi madre murió de cáncer cervicuterino. Tengo una hija que está en línea con todas estas gentes. Su fecha de nacimiento de mi hija es 23 de, no es cierto, es 28 de septiembre. Mi madre nació el 23 de abril, perdón, de 23 de marzo. Mi abuela era del 23 de junio. Mi bisabuela era del 23 de marzo, creo que también, o junio, no sé, no me acuerdo. Pero si yo no le diera esta información a mi hija, probablemente ella, por fidelidad familiar, también probablemente desarrollaría cáncer cervicuterino. Entonces, esto es Pero Tacho, ya con la información que le das, ¿ella cómo podría evitar toma, el cáncer? toma Pero- conciencia, nomás dice, esto no es mío, es de ok, las abuelas. Entonces, ahí se corta esta cadena de fidelidad. ok. Entonces, es simplemente tomar conciencia. Es lo que les decía, ¿se acuerdan que les platiqué de este cliente que tenía un accidente ahí en Rojo Gómez y el eje Ah, 6? sí, que decías que ya no pasara por ahí. Oye, Cacho, y si ese día tengo que pasar por ahí, pues ya no pases por ahí, ya tomaste conciencia, haz algo diferente. Entonces, el tomar conciencia y hacer en hiperconciencia algo diferente, entonces ya se rompe esa cadena. Ok, Por eso es ok, importante. gracias. Vamos a ver ahorita más adelante los secretos. Y ahí es donde vamos a retomar y a dar más precisión a esto que estamos comentando. A ver, quiero plantear algo. Sí, Ah, una pareja
que su hijo, casi desde que nació, se enfermaba de las vías respiratorias, ¿no? Ujú. Y era internado, y era tratado, y luego otra vez, y otro médico, y otro especialista, y así se la pasó toda su infancia el chamaco, ¿no? Yo, yo alguna vez, un par de veces les dije, oigan, vayan a terapia familiar, ¿no? Les dije, vayan a una terapia familiar. No me hicieron caso. Y entonces luego, ya cuando crece el chamaco, él se, él sana, ¿no? Ujú. Y de pronto enferma a su hermano mayor. Eran dos ellos. Ujú. Su, enferma, su hermano mayor enferma de lupus, Lupus. ¿sí? Ajá, sí. Y pues se va grabando, ¿no? Se va grabando. Este, em, y sus padres, es, pues ahí estaban, ¿no? Estaban juntos, bueno, estaban juntos, pero a leguas, bueno, él se agrava, él se va grabando más y sus padres se van separando. Cuando ellos se van separando, él se va grabando más y de hecho muere. Él muere muy joven de lupus. Creo que como veintitantos años, 25, 26 años. Pero en ese momento sus padres se habían separado recientemente, ¿no? Ujú. Esa es una forma de reparar, Sí, sí, ¿verdad? Esa es una forma de cómo se repara a través de la enfermedad, sí, sí, tratando de, es como esta fidelidad individual invisible, ¿no? Para tratar de mantener a los padres juntos. juntos. Estoy... Sí, claro. Es Ujú. correcto, es correcto. A esto, Salomón Selman le llama incorporación psíquica. O sea que los hijos van a somatizar de alguna forma lo que están viviendo en el núcleo familiar para mantener a los padres juntos. ¿Cómo dijiste que se llama? Incorporación psíquica. Incorporación psíquica. Sí, Ahí, viven la crisis familiar, ¿no? sí, sí, de hecho, por ejemplo, en los bebés, a mí me tocó ver un caso de un bebé con un eczema atípico, no sé cómo lo llaman médicamente, pero es generalizado, eczema generalizado, o sea, la piel con muchas erupciones que sangraban. Y el fenómeno es porque los padres habían vivido un drama de separación muy fuerte. Entonces el niño ¿cómo se llama? Lo asimila y lo somatiza. Entonces la mamá me decía, oye, es que ya lo llevé al médico pues no saben qué es. O sea, ya le hicieron estudios y está el eczema generalizado. El pobre bebé con todo el cuerpecito lleno de llagas. Y pues lo que hay es, en ese momento había tenido un curso y habían hablado de ello, tenía la información muy reciente y le recomendé un acto de psicomagia que le funcionó muy bien. Entonces, ahí el niño, a través de la piel es para el contacto separación, entonces, desde el punto de vista del arcaico, el niño somatizó esa separación en la piel, o sea, el niño dice por fidelidad familiar, por fidelidad a la madre, mamá, si tú estás sufriendo esta separación, no te preocupes, yo me hago cargo de ella. Y entonces lo somatiza a través del eczema generalizado en la piel. Ese sería un ejemplo de cómo se incorpora la enfermedad para mantener a los padres juntos. Sí, sí, sí. Ok. Bien, entonces vamos a establecer en el núcleo familiar relaciones. Yo ahí le puse resonancias porque efectivamente son estos campos mórficos que tenemos que se entrelazan entre sí
para que existan estos fenómenos de afinidad o de rechazo. Obviamente que si las personas entrelazan sus campos y forman pareja, pues quiere decir que están en resonancia. ¿Se acuerdan? Cuando las ondas se están en fase, se hacen más grandes, o cuando están en desfase, se anulan. Entonces, en este caso, en las familias, la primera relación que está en resonancia es en la pareja. Siempre va a ser la primera relación que va a interactuar para que haya un crecimiento del árbol genealógico, es en la pareja. Y luego vienen las relaciones, bueno, en todas las parejas, ¿no? O sea, desde los bisabuelos, los abuelos, los padres, y bueno, en la hermandad también existen. Y luego ya derivan las relaciones entre el hijo y sus padres, en ambos casos, ¿verdad? O el, el esposo con sus suegros, con ambos, de igual forma. Y luego vienen las relaciones de los hijos con los padres, de los hijos o hijas con los abuelos, y esto se va haciendo más complejo. Entonces estas resonancias hacen que por entrelazamiento se den estos fenómenos, y luego entonces van a haber situaciones que nos vinculan, y ya vimos que estas formas de vínculo se manifiestan en lo que nosotros ya abordamos como el doble. Ajá. Y ser doble en el árbol puede ser por fecha de nacimiento, por fecha de defunción, por fecha de concepción, pueden ser por el nombre, por el parecido físico, por la profesión o la actividad, y hablamos también por ahí del doble espejo, ¿no? Entonces, estas afinidades van a hacer que tengan consecuencias, y ahorita voy a ellas. También se van a presentar estas afinidades freudianas, como son el complejo de Edipo, el complejo de Electra. Vistos desde la psicogenealogía, para el inconsciente no existe sexo. Entonces, el complejo de Edipo va a ser el niño o la niña que se enamora de la madre, o que se queda prendido de la madre. Y el complejo de Electra va a ser el niño o la niña que se quedan atorados con el padre, o vinculados con el padre por exceso o por ausencia de ese afecto paterno. De igual forma con la madre. Entonces, algunas referencias le llaman Edipo inverso, cuando es una niña que se queda vinculada con la madre. Para nosotros es indiferente, o sea, es Edipo cuando el niño o la niña está vinculada con la madre. Y es Electra cuando el niño o la niña está vinculado con el padre. Y esto va a hacer que sea un factor importante para lo que nosotros en psicogenealogía conocemos como desórdenes del amor. Cuando dos personas que tienen la misma fecha de nacimiento, aunque sean años diferentes, pero tienen la misma fecha de nacimiento, van a ser gemelos simbólicos cuando son de diferente madre, pero tienen la misma fecha de nacimiento, son los gemelos simbólicos. O si vienen de la misma madre, van a ser gemelos reales. Ahora, ¿qué pasa cuando dos personas, un hombre y una mujer, son gemelos simbólicos y se conocen por primera vez? Se va a dar el fenómeno que nosotros conocemos como el flechazo de Cupido o amor a primera vista. No sé si ya les había compartido este audio, el lo extraje de un libro que se llama El efecto luna de miel, de Bruce Lipton. ¿No se los compartí? No, Tacho. No, ¿verdad? Entonces vamos a escucharlo. Dura 30 segundos, creo que 3 minutos dura. Vamos a ver. ¿Dónde estás?
Es que no veo el play, creo que es este. Felices para siempre. ¿Sí se escucha? Sí. Felices para siempre. Una comedia romántica protagonizada por Bruce y Margaret. Escena primera. Chica conoce a chico. Creo de verdad que te amé desde el momento en que te vi, e irte conociendo durante el último año y medio le ha dado tiempo, espacio, energía y una sustancia real a mi amor que ha alimentado y nutrido mi alma. Supongo que eso te convierte en el alimento de mi alma. Te quiero, Margaret. De los archivos de carta de amor de Bruce y Margaret. Margaret. Como ocurre en las películas, me enamoré a primera vista de alguien en una sala llena de gente. O para ser más precisa, me enamoré a la primera descarga, una sacudida que literalmente me dejó sin aliento. Volví a mi asiento en primera fila en la Conferencia Internacional de la Asociación para la Salud Perinatal y Prenatal de 1995, cuando vi al fundador de la organización, Thomas Burney, hablando con alguien que estaba de espaldas a mí. Cuando pasé junto al desconocido, se me escapó una exclamación ahogada y me llevé la mano instintivamente al corazón, donde había sentido la descarga de energía. Dejé de andar y miré hacia atrás. Thomas y el desconocido me miraban con curiosidad, ya que mi exclamación los había sorprendido tanto como a mí. «Hola», conseguí decir. Continué el avance hacia mi asiento mientras me preguntaba, «Madre mía, ¿qué ha sido eso?». La sala de reuniones del San Francisco Cathedral Hill Hotel estaba llena a mi alrededor con centenares de asistentes, pero ni siquiera me di cuenta. Miraba al suelo, intentando recuperarme de la sacudida que había sufrido mi corazón. Era algo que iba más allá de la atracción, del deseo. Eran las buenas vibraciones llevadas a un nivel desconocido. Ni siquiera le había visto la cara. Al final, levanté la vista y descubrí que el desconocido era uno de los oradores del siguiente panel y que se llamaba Bruce Lipton. Una vez acabada la sesión, después de que Bruce hubiera galvanizado a los asistentes, tuve que abrirme camino literalmente hasta la primera línea de gente que se agolpaba en torno a él. Entretanto, no dejaba de decirme, «Margaret, no es momento de mostrarse tímida. Tienes que conocer a ese tipo». Llegué hasta Bruce justo en el momento en el que él le daba la dirección de su casa a una mujer que quería enviarle un cheque para comprar las grabaciones de sus conferencias. Cuando escribió La Honda, California, salté. «¿Vives en La Honda? Yo también vivo en La Honda». Resulta que había tenido una reacción física increíble y visceral al pasar al lado de una persona que vivía a tan solo unos minutos de mí en la diminuta ciudad de La Honda. No mucho antes de asistir a esa conferencia, había decidido abrirme, por primera vez, a la posibilidad de una relación comprometida, comunicativa y expresiva. Pero, como nunca había vivido ninguna así, no tenía ni la menor idea de cómo empezar. De modo que apelé, y no por primera vez, al universo. «Está bien, universo. Quiero una señal tan clara que me obligue a hacer algo al respecto». Estaba segura de que aquella había sido mi señal. Bien, ¿cómo la ven? Más bien, ¿cómo la escuchan? Estos fenómenos se dan, por ejemplo, ahorita no ha llegado Adriana, pero Adriana es mi gemela simbólica. Nacimos el mismo día, el mismo día del 15 de abril, yo nací a las 8 y ella nació a las 6. Entonces es mayor que yo. Aquí voy a aprovechar esto para hablar de en la hermandad, cuando existen dos hermanos que están vinculados con la fecha de nacimiento, se le llaman, al que nace después, se le llama hijo de repuesto.
Ojo, que no es lo mismo que el hijo ¿cómo se llama? Hablamos ¿Del reemplazo? del sustituto, del, del hijo de, ¿cómo se llama? Ay, ya me hice bolas. Cuando muere un hermano y nace al año, el otro se le llama hijo de sustitución. Ajá. Y este fenómeno que les estoy hablando del hijo de repuesto, más bien el autor le llamaba hijo llanta de repuesto, pero ahí le hicieron algunos comentarios y le cambió ya a hijo ¿cómo se llama? Hijo ahí se me fue la palabra, Puesto. de repuesto, sí. Esto es cuando, por ejemplo, el hijo uno en la hermandad, vamos a suponer que sean 4 hermanos, el 4, el 4 va a tener afinidad mucho por el hermano número uno. Y si están vinculados, ya sea el hermano 2 o el hermano 3 por la fecha de nacimiento, el hermano menor se va a preocupar por resolverle la vida al mayor. O sea, siempre va a estar para él, inconscientemente, ¿eh? Y esto yo lo viví cuando dijo eso, entendí yo por qué siempre estoy apoyando a mi hermano mayor, que es el número 4. Siempre, estoy incondicionalmente para él. Y Pero también cómo fue la relación con el 2 y el 3? cuando, por ejemplo, yo nací el 15 de abril, Sí. mi hermano nació el 17 de abril. Somos gemelos simbólicos, pero él nació 4 años antes que yo, o sea, él es mayor 4 años. Y él es el número 4, yo soy el número 7. Ahora, solo por la fecha de nacimiento, yo soy el hermano repuesto de este número 4. Y entonces mi obligación inconsciente es estar para él. Vaya, si él llegara a fallecer, yo tendría que ocupar su puesto para continuar con la información que él viene cargando. Pero desde el punto de vista físico, mm, conductual, yo siempre estoy para él, incondicionalmente. Oye, hermano, fíjate que necesito esto, ¿me puedes echar la mano? Cuenta con ello. Y yo veo cómo le hago para apoyarlo. O me llama y me dice, oye, quiero verte, necesito platicar contigo. Y ahí voy. Siempre estoy para él. Y yo no lo había entendido. Pensé que era lo de la afinidad 147. Obviamente que sí estamos en afinidad, pero esto refuerza mucho lo que lo que yo no entendía, o sea, no entendía por qué esa afinidad tan fuerte. Y con mis otros hermanos sí tengo buena relación, pero no tan íntima o no tan estrecha como con este hermano. También con la número uno, con mi hermana la mayor. Y esto porque ahí en el taller surgió una pregunta de una consultante, una compañera del taller, dijo, es que yo no me siento de ningún lugar, dice, porque estoy aquí en México y ya quiero irme a Canadá. Me voy a Canadá y ya no me estoy a gusto y quiero estar en México. Entonces dice, no encuentro mi lugar. Y el problema de no tener una identidad, de no sentir el lugar en la familia, es problema de hemorroides. Y efectivamente la compañera llevaba una donita de estas que se utilizan para poner en las sillas cuando se tienen problemas de hemorroides. Entonces, ahí entendió ella que no estaba ocupando un lugar adecuado. Entonces hicimos el ejercicio inconsciente para determinar el, el número de, o el espacio o el lugar que le correspondía dentro de la hermandad. Ella decía que era la hermana número 3 y no, a ella le correspondía el número 4 porque había un aborto previo, que no sabía de ese aborto. Lo corroboró con su madre y también se corroboró con el ejercicio que se hizo. Entonces,
gustaría compartirlo con ustedes, este ejercicio, si lo quisieran tener como una herramienta adicional para cuando tengan algún consultante o algún paciente que se sienta que no está viviendo su vida o que no está en su lugar dentro de la familia. ¿Cómo la ven? Oye, por ejemplo, o sea, en esto de ser el repuesto, tú siempre estás para tu hermano, ¿no? Sí, Tú ves cómo le haces. Y de regreso, ¿cuál sería la relación? Inconscientemente saber que él sabe que tú vas a estar para él, digamos. pues él le tiene, o sea, me tiene mucha confianza y siempre esa afinidad o ese vínculo inconsciente hace que él preferentemente me llame a mí en lugar de llamar a los demás hermanos. Entonces, él, él sabe que cuenta conmigo y yo sé que le voy a apoyar incondicionalmente. Obviamente ya con conciencia de esto, pues lo hago con gusto o lo haría a disgusto, pero normalmente lo hago con gusto, o sea, cuando interacciono con él y cuando me llama, o sea, estoy con gusto, no me genera ninguna incomodidad, pues. Y regularmente esto ocurre con este tipo de repuestos. Ah, sí. ¿Regularmente ocurre así o puede ser de Puede otra ser manera? lo contrario, puede ser lo contrario. Hay una película que les recomendé también que se llama la decisión más importante, que es de una niña que fue concebida para que fuera la refacción de su hermana que tenía una enfermedad congénita. Entonces, esta niña establece una demanda en contra de sus padres porque pues, le querían quitar creo que el hígado o parte del hígado para dárselo a su hermana. Hígado o riñones, algo por ahí así, no recuerdo con precisión, pero está vinculado a esto, o sea, a veces los hijos son concebidos inconscientemente o conscientemente para que realicen una función. Y esta película pues nos sirve como para ver este hijo de reparación o este hijo de refacción, ¿no? O sea, sería el hijo de refacción. De hecho, el 147 el que tiene más privilegios es el primogénito, pero el que es más fuerte es el 4. Y luego el 7 es todavía más fuerte, todavía su vínculo con los otros hermanos, porque este va a servir de repuesto por si falta el primogénito o por si falta el número 4. Recuerden que en la hermandad todos los que son 1, 4, 7 son primogénitos y todos estos tienen características de liderazgo. Entonces, en la familia, el hijo que le toca ser el más el fuerte, por ejemplo, en el caso mío, la mayoría de mis hermanos me ven a mí como si fuera yo el pilar de la familia. Siempre que se va a tomar una decisión importante, primero me consultan a mí o hay una reunión y mi presencia es obligatoria. Y esto lo veo porque, por ejemplo, mi hermana, la primogénita, ella dice, ¿sabes qué? Yo no me interesa. Por ejemplo, la parte de la herencia que dejó mi padre, ¿no? No dejó testamento. Entonces, cuando nos reunimos para ver la parte de la herencia, la, la opinión o lo que yo diga es considerado muy fuertemente por mis hermanos. Entonces, eso sí también lo he corroborado desde el punto de vista personal. Pero también lo he visto con mis relaciones, por ejemplo, con Adriana, que ella es 2 horas más grande que yo, digo, 2 horas más grande que yo, y yo también siempre estoy para ella. O sea, cuando me dice, oye, Tacho, ¿puedes ayudarme con esto? Ahí estoy. Incondicional, ¿eh? También. Entonces, sí lo he visto por lo menos en mi persona. Y en los casos que se abordaron en el taller también, o sea, esta hermana dice, es que siempre estoy para mi hermana la mayor, siempre estoy para mi hermana la mayor. En el caso de Leticia y de Ana, no sé, porque ustedes también son gemelas, Sí, ¿no? es lo que te iba a decir. También yo soy su hermana de repuesto. Ella Ajá, es la primera y yo soy la cuarta.
Ajá, pero Ella esto que les nació digo, el 19 de julio y yo el 22 de julio. ajá, pero esto se cumple o no se cumple. Claro, Eh, sí, sí, por Sí, supuesto. sí. Y estoy ahí, o sea, cuando me necesita, pues aquí estoy y me habla y pues la escucho y platicamos y vemos Ajá. qué pasa y me cuenta sus problemas. Pues claro, ¿Cuál es Y la sí, fecha, cuál es la fecha de nacimiento, Ana? la mía el 22 de julio y la de Leti el 19 de julio. Ah, Sí, sí, son era tres gemelas igual. días, 3 días. Y ella es la primogénita y yo soy la cuarta. ajá. Y sabes que yo he notado también que Ana es mucho más fuerte. Yo siempre admiro su fortaleza. O sea, digo, ¿cómo le hace para ver las cosas así o para enfrentarse a las cosas así? Por Porque eso, sí, sí es por mucho eso, más fuerte. por eso confías en ella. Sí, sí. Y es un vínculo más fuerte o muy fuerte, inconsciente. Ajá. Les digo, Sí. esta información está calientita, ¿eh? O sea, apenas el fin de semana pasado la adquirí en el Y taller sabes que, y sí, Tacho, de alguna manera mis hermanos, pues sí me ven diferente a mí. O sea, no sé, pero pues sí, o a veces puede incluso suceder esto de no encontrar mi lugar, pero todos me ubican diferente. Ujú. Es raro, sí, es raro ser la cuarta, fíjate, pero Pero ya me está gustando. inconscientemente llevas más fortaleza. O sea, Ya le estás encontrando Ya chiste, me Ana. lo encontré, ya me encontré mi lugar. muy bien. Hay varias formas de saber cuál es el lugar que nos corresponde dentro de la hermandad. Uno de ellos es a través de un ejercicio donde hay que moverse, hay que pararse y traer la imagen de los padres frente a uno para pedirles permiso inconscientemente y a través de un pensamiento. Pedirle permiso para entrar en la historia gestacional de ambos, sobre todo de mamá, porque en el útero de mamá se queda una memoria. De hecho, se le llaman ciclos celulares memorizados. El útero, el útero de mamá tiene memoria. Entonces, si mamá tuvo embarazos, esos embarazos se quedan guardados en la memoria del útero. Si hubo abortos previos, el útero de mamá tiene memoria y dice, si aquí hubo algo y fue desechado, el próximo también tiene que desecharse. Y esto es el principio de los embarazos de alto riesgo. Normalmente, las mujeres que tienen embarazos de alto riesgo es porque su útero probablemente tuvo algunos abortos que pudieron haber sido naturales o inducidos. Entonces, cuando se cierran los ojos y se le pide permiso a papá y a mamá de entrar en la memoria gestacional, una vez que se le pide permiso, se da un paso al frente y toma pero hay que imaginar a papá y a mamá de acuerdo al árbol. ¿Sí recuerdan cómo está papá y mamá en el árbol? Está mamá a la derecha y papá a la izquierda. Sí. Hay que imaginárselos en esa posición, como si estuviéramos representando simbólicamente el árbol. Entonces, al dar el paso al frente es para incluirnos en la descendencia. Y ahí, con los ojos cerrados, percibir cómo me siento en esa posición. Ajá. Y entonces yo hice el experimento, bueno, no hice el experimento, hice el ejercicio. Y cuando estuve en la primera posición, me sentía incómodo y muy inestable, o sea, me balanceaba, me estaba balanceando mucho.
Entonces quien me estaba apoyando en hacer el ejercicio me dice, ¿cómo te sientes? Y ahí pueden haber respuestas como escalofríos, ansiedad, puede haber miedo, puede haber enojo, puede haber una sensación de calor en los pies o en las manos. Aquí las sensaciones son diversas y va a depender de la persona que lo está experimentando. Yo lo experimenté, ¿cómo se llama? No me sentía a gusto, no me sentía cómodo, había incomodidad y me estaba balanceando mucho. Ahora, para ir recorriendo la hermandad es paso a la derecha, ¿sí? Con los ojos cerrados, paso a la derecha. Y ahí, nuevamente, con los ojos cerrados, experimentar las sensaciones que se tienen. Por ejemplo, si yo decía ser hijo número, bueno, en el caso mío yo decía que era el sexto, porque vivos, de los que conozco, somos 8, pero no sabíamos que había habido 2 abortos. Entonces, en realidad éramos 10 en la hermandad. Y cuando yo descubro que había aborto previo a mí, entonces yo me recorro al número 7. Entonces, fui paso a la derecha y en esas posiciones jamás me sentí cómodo. En el número 6, mucho menos, porque inconscientemente o conscientemente decía yo que era el 6. Cuando llego al número 7, experimenté una estabilidad, me quedé fijo y con una tranquilidad, con una paz que no experimenté en las otras posiciones. Luego me pasé al lugar número 8 y ahí les digo que yo venía con una hermana que también no nació, o sea, yo venía con un gemelo que era mujer. Entonces, ahí estaba yo, ¿cómo se dice? Incómodo, pero estable. Entonces, ya quien me ayudó en el ejercicio me dijo, no, sí, tu posición es la 7, tú eres 7. Yo ya lo sabía, pero experimenté esta sensación de estabilidad cuando llegué a la posición número 7. Entonces, una vez que ya se tiene identificado el lugar, abre uno los ojos y bueno, antes de abrir los ojos agradece a papá y a mamá y bueno, ya después saca uno sus conclusiones, ¿no? Como hijo. Entonces, esta experiencia ustedes también la pueden utilizar para encontrar la posición de algún integrante, de algún individuo dentro de la hermandad. Entonces, ahí se las pongo a su consideración por si les sirve como una herramienta. Otra forma de cómo pudiéramos identificarlo es a través de la bioenergética. ¿Se acuerdan del ejercicio del péndulo? Que calibrábamos primero sí y no, sí hacia el frente, no hacia atrás, con los ojos cerrados. ¿Se acuerdan cuando nos paramos? Que les pedí que se pararan y calibraran su cuerpo para la respuesta sí y para la respuesta no. ¿Sí recuerdan eso? Bueno, entonces también pueden hacerlo así, o sea, primero calibrar su cuerpo para la respuesta sí, luego no, y luego preguntarle al inconsciente, inconsciente, mi posición dentro de mi hermandad es el número 1, y entonces ya les va a dar la respuesta el inconsciente, ya sea que se balanceen hacia el frente o se balanceen hacia atrás. Y ir haciendo esto para cada posición, dependiendo de cuántos integrantes sean en la familia. ¿Sí está claro? ¿Sí? Muy bien. Recuerden que este ejercicio de preguntarle al inconsciente se puede aplicar para hacer muchas preguntas, al individuo, para ver si está vinculado con su padre, con su madre. Aquí lo interesante es hacer o formular preguntas que la respuesta sea un sí o un no, o sea que no sean preguntas ambiguas,
pero además que sean preguntas que el consultante pueda dar. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta ahí algún comentario, alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Yo no. ¿No? Muy bien. Entonces, hablemos de los desórdenes en el amor, rápidamente, como una interacción más derivada de estas afinidades freudianas y de estas afinidades genealógicas. El audio que ustedes escucharon es un relato que hace el autor del libro que se llama Efecto Luna de Miel, del autor Bruce H. Lipton. Pero cuando yo lo estaba escuchando, dije, este pedazo de audio me va a servir para ilustrar lo que es el encuentro entre dos gemelos simbólicos. Son estas interacciones, ojo, no nada más es el hombre con la mujer, también puede ser entre individuos, o sea, entre varones y entre mujeres. Y aquí es donde se establecen relaciones de amistades muy fuertes o interacciones que también sirven para pelearse. O sea, no sé qué tiene ese hombre, pero ahí estoy fregando, ¿no? Estoy dándole duro y dale, duro y dale. O sea, se van a establecer vínculos para llevarse bien o para llevarse mal. Entonces, cuando sucede entre parejas, o sea, entre mujer y hombre, o hoy día no sé si entre relaciones homosexuales también, yo supongo que sí, pero lo que he visto normalmente entre parejas heterosexuales son esto que menciona, estas descargas o esta forma inconsciente de sentir que no sé qué tiene esa persona, pero con esa quiero. Inclusive hay quienes dicen, esa mujer va a ser mi esposa, o vaya, se piensa y se busca la forma para tener esa relación. Y estas relaciones son muy bonitas al principio, porque hay mucha química, hay mucho deseo, hay mucha, este, ¿cómo se dice? Hay mucha afinidad. Y en el sexo, bastante activo, ¿no? Mucho sexo. Pero esto es una relación incestuosa, porque entre dos gemelos o de dos hermanos, inconscientemente están como pareja, un hombre y una mujer, son de diferentes padres, pero simbólicamente son gemelos, y esto lo sabe el inconsciente. Y ustedes saben que biológicamente, cuando una especie, dos elementos de la misma madre, tienen relaciones sexuales y hay descendencia, la descendencia va a sufrir alguna anormalidad. O nacen con una malformación o simplemente no se lleva a cabo el embarazo adecuadamente y puede haber aborto. Entonces, desde el punto de vista biológico, el incesto es rechazado. O sea, el incesto no es natural. Y cuando hay esto, la descendencia va a haber malformaciones. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en perros. Cuando dos críos de la misma madre se cruzan entre sí, la descendencia se pierde o se pierden algunos de los productos. En algunas culturas, como por ejemplo la europea, se casaban entre familia, entre hermanos. ¿Para qué? Para que la riqueza no se dispersara, para que la riqueza siguiera en la familia. Y uno de esos castigos divinos es la enfermedad cuando se desangran, cuando la sangre no coagula, no me acuerdo cómo se llama la enfermedad. Hemofilia. Ándale, esa, la hemofilia. Entonces, ese es un ejemplo de este tipo de interacciones. En los Oye, mayas, oye, sí, oye. Bueno, no sigue, yo ahorita, mejor ahorita.
En los mayas, algo semejante, no sé si conozcan la tumba del dios Pacal. Pacal era descendiente de sus padres, eran hermanos, y él salió con deformidades en los pies, o sea, tenía los pies, uno de los pies lo tenía más corto, era ¿cómo se llama? Vaya, tenía una deficiencia, una malformación en los pies. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo el incesto es castigado. Y el incesto también es castigado desde el punto de vista civil. O sea, cuando hay relaciones incestuosas en una familia es castigado por la justicia. O sea, la ley no acepta el incesto. Y el inconsciente lo sabe. Entonces, cuando hay una relación incestuosa, ya sea por complejo de Edipo o complejo de Electra, o porque son gemelos simbólicos o porque son dobles, el inconsciente sabe que están en incesto y entonces va haciendo que estas personas vayan perdiendo ese interés por lo sexual y solo se quedan con la parte relacional o con la parte psicológica, que sería pues llevarse como hermanos. O sea, muchas parejas no se separan por el vínculo que tienen afectivo del inconsciente, no se separan y se quedan viviendo como hermanos. O sea, ya no son pareja, pero ya no tienen relaciones sexuales, se pierden. En algunos casos que yo he visto, se pelean, se separan, pero luego regresan. Otra vez vuelven a convivir, se pelean, se separan y luego regresan. Y ese es un círculo constante, es una constante en algunas parejas. Entonces, de ahí, ojo, de ahí de estas relaciones incestuosas derivan los programas de no hijos. Entonces, las parejas que están en incesto simbólico pueden manifestarlo con programas de no hijos. ¿Y cómo se va a ver? Bueno, puede ser que el hombre tenga anisospermia o que los espermatozoides salgan deformes, con doble cola, con colas cortitas o que no se muevan, o con el número de espermatozoides muy reducido desde el punto de vista de enfermedad biológica. Las mujeres pueden tener problemas a nivel de los ovarios, puede haber quistes o puede haber lo que le llaman endometriosis o ¿cómo se llaman? Tumores en el útero. ¿Cómo le llaman? Se me olvida la palabra. ¿Cómo más? Mioma. Miomas. Miomas, ajá. Y dependiendo del tamaño de mioma es los años que inconscientemente la mujer desea estar embarazada, pero no se puede porque ahí está ese mioma. Entonces, dependiendo del tamaño del mioma, es el número de años que la mujer consciente o inconsciente, más bien inconscientemente, ocupó el útero para no tener descendencia. ¿Cómo la ven? Interesante, ¿no? Oye, ¿y los gemelos simbólicos solamente es así? O sea, ¿cómo se puede? A ver, la pregunta es, ¿solamente se es gemelo simbólico cuando se nace en el mismo, o sea, por fecha de nacimiento? Ajá. Recuerden que es gemelo simbólico, es muy fuerte la interacción y es cuando se tienen las fechas de nacimiento iguales. Obviamente las fechas de concepción también pueden ser iguales, si son de 9 meses. Si son de diferente mes, eh, con el hecho de estar vinculados con la fecha de nacimiento, ya se consideran gemelos simbólicos. Ahora, Tachito, sí, Tachito, y eso hay una manera que se pueda solucionar, hay algún proceso que se pueda hacer sí. para dejar de identificar esa hermandad. Eh, recuerden que el tomar conciencia es darme cuenta de que mi pareja es mi gemelo. Y entonces decirle, oye, sé que no eres mi hermana, pero inconscientemente hay actos simbólicos
que se le llaman psicomagia. No sé si recuerdan que yo les platiqué ya alguna vez que cuando se está en el acto sexual, se puede uno poner la fotografía de ¿cómo se llama? De la pareja, para que se vea, o sea, como si estuvieras haciendo el amor contigo mismo. No sé si me estoy siendo claro. No, yo no lo entiendo. A ver, el- los desórdenes de amor también se dan con el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Voy a poner el caso. Tengo aquí un caso real. Vean, aquí la consultante es la que está de verde en el recuadro, que nació el 18 de septiembre. Y ella me vino a ver porque traía un problema de colesterol y triglicéridos muy elevado, que ya le habían dado medicamento, ya había recibido tratamiento y nomás no podía bajar los triglicéridos. El problema de los triglicéridos y colesterol elevado deriva de un sentimiento de que estoy solo, aunque tenga yo a mi familia, pero yo me siento solo. Entonces, ella, cuando le hago ¿cómo se llama? La consulta, hacemos su árbol y me doy cuenta que ella está en incesto simbólico con su esposo, que es ingeniero en electrónica, y él viajaba mucho. Entonces la cliente, pues gran parte de su vida como pareja estaba sola, o sea, se sentía sola. Y lo que reclamaba inconscientemente es de que su pareja estuviera más tiempo con ella y que le hiciera caso, o sea, que le diera atención. Entonces ella se sentía desatendida por su pareja, se sentía sola. Entonces esto hace que el colesterol y triglicéridos se vayan hasta las nubes. Y ella era una persona de complexión delgada. O sea, porque normalmente se cree que las personas con obesidad tendemos a tener elevados los triglicéridos y el colesterol, y no necesariamente. Entonces, esta persona muy delgada, pero con los triglicéridos muy elevados. Y entonces ya entendió que ella sentía sola porque pues, su esposo viajaba mucho porque era ingeniero en sistemas, algo de electrónica. Y estaba en incesto. Además, este hombre cuando llegaba a estar con su esposa, primero se iba a casa de su madre. O sea, es un chabelo, un, es un hombre emocional. Chabelo. ¿Eh? Así le llamamos nosotros, ese es el concepto, ¿no? Es un niño grandote. No, emocionalmente no se ha desvinculado de su madre y siempre pasaba antes a comer o a cenar con su madre y luego ya llegaba a casa de su, ¿cómo se llama? De su esposa, obviamente pues ya sin hambre, ¿verdad? Entonces ya nada más llegaba prácticamente a dormir y no sé qué otras actividades, pero esta mujer referenciaba eso. Es que siempre pasa con su madre, dice, y a mí me deja el último. Entonces, esto era lo que ella estaba somatizando como triglicéridos altos. Entonces, vean cómo ella es del 18 del 9 y su suegra del 25 del 12. Esto hace que la fecha de nacimiento de ella, de la suegra, es la fecha de concepción de mi cliente. ¿Sí lo ven? Entonces, este hombre, que nació el 25 del 11, busca a su pareja, pero inconscientemente como la figura de su madre. Entonces, él está en un incesto simbólico que nosotros le llamamos complejo de Edipo. Esta es otra forma de hacerse gemelos simbólicos. No, No. no, aquí son dobles. Incesto. Ajá. Perdón, esto es el Edipo, perdón, sí. Es el Edipo. Ajá. Con razón no veía lo otro, con razón Dios le buscaba y no veía el gemelo simbólico. Dije, No, ok. no es gemelo simbólico. La esposa y la madre son dobles por fecha de concepción. ¿Sí lo ven? Sí. A ver,
La esposa es Por fecha de concepción y por fecha de nacimiento. ajá. Entonces, están ¿Cuánto, vinculadas perdón, Tachito, cuántos meses se le suman a la fecha de nacimiento para sacar la concepción? son 3. de 9 meses, ¿3? se suman 3. Ah, ok, ¿Sí? Siempre es 3 arriba. ok, ok. Si son de 7 meses, entonces le suman 4. A ver, no, si son de 8, se le suman 4. Y si son de 7, se le suman 5. Para sacar la fecha de concepción. Entonces, el ingeniero encontró a mamá. Encontró a su madre, exactamente. Y luego vean a los padres de esta mujer, están también en incesto simbólico. Porque aquí el hombre está atorado con su padre. Y que, fíjense, este hombre, su padre ausente. Y vean cómo está reparando. Él busca autoridad, porque no tuvo autoridad. Su padre no estuvo como autoridad y entonces él se mete a su profesión, es militar. Entonces él repara con su profesión, en este caso es militar. Ajá. Y entonces se busca una mujer que es de septiembre. Aquí están en línea maestra. Recuerden que cuando son 6 meses de separación entre la fecha de nacimiento y la fecha de concepción, o entre fechas de nacimiento, se dice que es más bien es de fecha de nacimiento. Estoy diciendo una barbaridad. Cuando las fechas de nacimiento están a 6 meses de diferencia, se dice que son dobles en línea maestra. Ujú. Pero este hombre, fíjense cómo también es un padre ausente. Como es militar, siempre tiene que andar en diferentes lugares. Y también desde chica, esta mujer no tuvo la presencia de su padre. Entonces también se siente abandonada por su padre. Y vean, se genera a un marido igual que su padre, o sea, ausente. Busca una pareja ausente que la haga sentir como la hacía sentir su padre, abandonada. Y Entonces ella, de ahí y viene ella, la... Sí, ella también está en línea con su mamá. ajá, sí, con su mamá y con su abuela. Sí. Ujú. Y luego vean cómo ella busca una pareja que es del 2 del 10, igual como si fuera su padre, ¿no? Entonces, esta fue una relación previa que ella tuvo, pero se casa con este ingeniero, del 25 del 11, y vean que el esposo de mi cliente, su padre, está en línea con él, también es un padre ausente, y luego más arriba, vean, del 8 del 3, otro militar, y entonces, cómo vuelve a aparecer este integrante del clan del varón, aparece en el clan de la mujer, ¿no? De mi cliente. Hay militares también. Entonces, no es casualidad, son sincronicidades, ¿no? Y hablamos de que la sincronicidad se da en los árboles. Cuando no se tiene información de un lado, se puede deducir por la información que se tenga del árbol, porque recuerden que los árboles muchas veces son espejos. Entonces, si nosotros lo doblamos, vamos a encontrar información que nos puede ayudar. Bien, ¿algún otro comentario? ¿No? Bueno, entonces, Tachito, me recuerda cómo se llama cuando se llevan los 6 meses de diferencia. son dobles en línea maestra. Gracias. Bien, vamos a hablar de otro fenómeno dentro de lo que son las afinidades en la familia, y son lo que vamos a llamar exclusiones.
más bien dentro de lo que es el sentido de pertenencia, le estoy diciendo de afinidad, no, la afinidad es la que acabamos de ver. Viene lo que es el sentido de pertenencia también, pero ahora lo que llamamos exclusiones. Y recuerden que una exclusión, cualquier individuo que esté fuera del clan, simbólicamente es un individuo muerto. Vaya, yo si me siento fuera de la familia o la familia me rechaza, yo me voy a sentir excluido, y ser excluido es igual a estar muerto dentro del clan. Ahora, ¿qué tipos de exclusiones puede haber? Vamos a tener una exclusión de tipo biológica cuando, cuando el individuo, ya sea mujer o hombre, niega la paternidad o la maternidad. Se dan en estos casos, ¿no? Que las familias a veces son rígidas, y el hombre dice, no, este niño no es mío, yo no tengo nada que ver, y entonces niegan la paternidad o la maternidad cuando los niños son regalados o son dados en adopción para que no se generen, ¿cómo se puede decir? Chismes, o que se hable mal de la familia, ¿no? Es para guardar la compostura dentro de la familia, ¿no? También hay la exclusión legal, cuando se sabe que es el hijo, pero no se acepta legalmente. Es decir, yo, sí, sí es mi hijo, pero yo no lo voy a reconocer, no le voy a dar mis apellidos. Entonces, esa es otra forma de excluir a un integrante dentro de la familia. Luego viene la exclusión social, cuando se niega socialmente a un integrante. No sé si han ustedes escuchado de algunos casos donde se tenían a los niños encadenados en el sótano y no se les dejaba salir porque este, había alguna malformación o estaban enfermos de alguna enfermedad psiquiátrica muy fuerte. Entonces, se encierran a los niños o a algún integrante de la familia para que no se sepa que hay un padecimiento grave, ¿no? Esta es otra forma de exclusión. O cuando todos o la mayoría pertenecen a un equipo de fútbol y el integrante le va a otro o no le gusta el deporte, entonces también es una forma de ser excluido. Y hay de otro tipo cuando, por ejemplo, en la época de la revolución, los hombres se iban y los mataban, ya no se supo nada de ellos, entonces esa es una forma de estar excluido. O cuando se van de los pueblos de acá de México, se van a Estados Unidos y allá los matan por alguna razón o se mueren, ya se pierden y entonces ya se excluyen. O abortos también, un aborto es una exclusión, o sea, el integrante de la familia tiene este evento y no se reconoce a ese niño o niña, lo que haya sido. Entonces, eso también es una exclusión. Bien, ¿quiénes pueden ser excluidos? Bueno, ya había dicho, los abortos, los hijos no reconocidos, los enfermos olvidados, parejas anteriores de los padres también se reconocen como exclusiones, o alguien muerto al que no se le pudo honrar. ¿Sí? De estos que les digo que se iban a la guerra y los mataban, o que se iban de inmigrantes y perdían la vida y ¡pum! Se olvidan. En la película de Coco hay una escena donde los difuntos que no son recordados se borran del mapa. Entonces, ahí simbólicamente están representando a estos excluidos, ¿no? Todos aquellos que son olvidados, que ya no son tomados en cuenta en la ofrenda, ¿no? Que ya no hay fotografía en la ofrenda, entonces son olvidados y por lo tanto excluidos y borrados del clan. Bien, miren, este caso ya se los había yo platicado de esta niña Daniela,
Los nombres fueron cambiados, el caso es real, pero los nombres fueron cambiados. Ella refería a un trastorno del límite de personalidad, y cuando trabajamos su árbol genealógico, encontramos a esta niña que estaba excluida, una difunta, donde el padre de Daniela, que murió el 28 del 1, se casa con esta, bueno, no se casó, tuvo una novia de nombre Elvia, y tuvieron esa hija y se murió. Le pusieron Daniela. Entonces, por alguna razón se separa de esta mujer Elvia y se casa ahora con María, una mujer abandonada, que se sentía abandonada. Dice que esta mujer veía muy triste a su esposo y le preguntó, oye, ¿por qué estás triste? No, pues es que se sinceró y le dijo que había tenido una pareja, que habían tenido una hija que se llamó Daniela, y que él quería mucho a esa niña y que le hubiera gustado tener otra hija. Entonces tienen a esta niña, a Daniela, y le ponen el nombre del anterior, o sea, para darle gusto al padre. Y esta niña sentía que no era su vida. Ella tenía episodios de esto de, de, de no ser ella, y cuando hicimos su árbol, le dio mucho gusto, o sea, tomó conciencia y dijo, yo sabía que no era mí, que no era yo, y bueno, ¿para qué les digo lo que vivió ella, no? Ya ella egresó, ya no supe qué pasó con su caso, pero ¿Coincide su fecha de nacimiento con la fecha de defunción? con la fecha de defunción de la niña Daniela. Y vean la del abuelo Humberto. El abuelo es del 9 del 2, pero si hacemos la sumatoria, el abuelo Humberto muere el 29 del 1. Entonces esta niña traía dos informaciones encima de ella. La del Los abuelo Humberto, ¿Son los fantasmas, Tacho? el fantasma vertical del abuelo y el fantasma horizontal de su media hermana. Sí. ¿Qué significa el más menos que pones? Cuando le sumo más, menos 10 días. Por ejemplo, al 28 del 1, si le sumo 10 días, se pasa a febrero, al 9 de febrero, que es la fecha de nacimiento del abuelo Humberto. Humberto. Esto lo hago para ver la lógica del árbol. O sea, siempre cuando hay una aproximación, sobre todo en los meses finales de mes o a principios de mes, donde ¿cómo se llama? El rango de fechas puede cambiar en el mes, para ver las afinidades. Por ejemplo, las gentes que nacen a finales de mes, se les suman 10 días para que pasen al otro mes para encontrar afinidades con los otros integrantes del clan. Entonces, eso es una estrategia que yo siempre utilizo para encontrar más información de cómo vincular a los ancestros. Entonces, por eso le pongo más menos. Por ejemplo, acá el papá, que es 22 del 8, al hacer el más menos, se va hasta el 2 del 9. ¿Sí lo ven? Al sumarle 10 días. Sí. Entonces, encuentro que también está vinculado con la fecha de nacimiento de su padre y con la fecha de nacimiento de Daniela, para que vean cómo se vincula en este caso la línea, la línea paterna, ¿no? Con esta niña. Entonces, puede ser que su neurosis esté derivada del abuelo y, bueno, también vinculada a la muerte de su hermana, de su media hermana. Recuerden que lo que les dije, ¿no? Neurosis, psicosis. Entonces, en tercera generación hay neurosis, probablemente, y pasa al padre y de ahí pasa a la hija. Neurosis y hasta el final psicosis. A estos niños, a estos niños que reciben estas cargas transgeneracionales, les vamos a llamar o se les llama niños tortuga.
¿Por qué niños tortuga o niños caparazón? Porque son los que les va a tocar arreglar el drama del sistema familiar y normalmente lo van a hacer a través de una psicosis o de una enfermedad, que puede ser biológica, pues. Le llaman enfermedades orgánicas. Enfermedades orgánicas son aquellas que sí tienen un síntoma detectable. O, Sí, Tacho, sí, no entiendo por qué el, el padre, que es del 22 del 8, sumándole 10, da 2 del 9, porque es afín con la fecha de nacimiento de Humberto, o sea, de su papá. Es que están en porque, espejo, ¿no, Anastasio? Dijiste que también los números. porque están en números espejo. 2 del 9 y 9 del 2 para el inconsciente es lo mismo. Y María también, ¿no? De hecho, María tiene la misma fecha que Humberto. Sí, aquí pudiéramos ver que este hombre, que no tiene, digo, el padre, se casa con María, que es el doble de Humberto por fecha de nacimiento, son gemelos simbólicos. Humberto y María tienen la misma fecha de nacimiento, ellos son gemelos simbólicos. Por eso este hombre busca a esta mujer como su esposa, porque su padre, seguramente un padre ausente o un padre muy presente, por eso se queda con este Edipo. No, más bien Electra, ¿no? Porque es, Sí, el padre, digo, es Edipo, es Edipo. no, Electra, porque se quedó enganchado el padre. Pero Electra se da en las mujeres. Recuerden que para el inconsciente no hay sexo. Voy a ser más Es que claro. es Electra porque es Con con el el, padre. con el padre, no con la madre. Recuerden que les dije, es el niño o la Ah, ya, niña que sí, se ya. queda enamorado del padre, es Electra. Y el niño o la niña que se queda enamorado de la madre, es Edipo. ¿Sí? Desde el punto de vista de Freud, es el niño que se queda enamorado de la madre es Edipo. Ujú. Y Electra es el niño que se queda enamorado, o perdón, la niña que La se queda niña. enamorado del padre. Ajá. Y todo esto que no lo oiga un psicoanalista, porque Sí, porque va a entrar en crisis, ¿no? Nos van a Sí, debatir. sí, yo ahorita me confundí. Por eso les digo que es desde el punto de vista de la psicogenealogía. entonces también los números en espejo cuentan. Sí, también, porque son dobles espejo. Ah, qué cosa tan maravillosa. Muy bien. Bueno, Entonces, nos quedamos con esto, de que todos aquellos que reparan a un muerto no son dueños de su vida. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Porque sus frases favoritas o sus frases que utilizan frecuentemente es: no puedo vivir mi propia vida, me siento que no puedo vivir mi vida, no soy yo quien soy, y esto lo refieren en consulta, ¿eh? Entonces, esto pudiera ser un, un, este, un hilito que podemos ir jalando la hebra para ver si un muerto arriba. Y normalmente, ojo, y lo reitero, es un muerto que murió de muerte trágica o murió muy joven. Es una muerte no justificada. Pueden ser abortos, pueden ser niños que mueren en la cuna, pueden ser niños que mueren por accidente, pueden ser jóvenes que mueren por accidente, por enfermedad, pueden un ser asesinato. jóvenes que se suicidan o que son asesinados de cualquier forma. Y aquí es donde hay que tener especial cuidado, porque recuerden que en la familia los eventos se repiten. Si no se resolvieron, si el drama no se resolvió, el evento puede repetirse. Entonces, encontrar este muerto es importante porque la fecha nos puede indicar evitar ciertas acciones para que no
se repita el evento. Yo recuerdo de un cuñado mío que cuando estaba platicando con él de esto, me decía que él le gustaba mucho colgarse una cuerda, que se ponía como corbata una cuerda, una riata. Y cuando hicimos su árbol genealógico, encontramos un tío que tenía su misma fecha de nacimiento y se murió ahorcado porque murió de una decepción amorosa. Entonces, este hombre dijo, si no es conmigo, con nadie, entonces se mató, se quitó la vida. Y él se le dice es yaciente. La persona que lleva la información de un muerto se le conoce como yaciente. Y el síndrome del yaciente tiene varios síntomas, varios indicadores, y ya se los di. Si recuerdan, uno de ellos es, en su lenguaje, utilizan estas frases. Es el que duerme con boca arriba, ¿no? Que se viste de negro, que habla bajito, que le gustan gusta las antigüedades, le gustan las antigüedades, que rechinan los dientes, viste de etcétera, negro. etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Algún comentario adicional? Vámonos a dormir, Tacho. Vámonos a dormir. Muy bien. Estamos en tiempo y forma. Sí, Tacho. Muy bien. ¿Algún comentario, Paco? ¿No? Bueno, pues entonces aquí le vamos a dejar y nos estaríamos viendo mañana con el profe Burela. Mañana temprano, sí. Para nuestra sesión, ¿verdad? Que tenemos de los días martes. Y si hay alguna pregunta adicional, para eso está el chat. Ahí pueden hacerme la pregunta. Y el día de mañana subo la grabación para que la tengan también. ¿Vale? Oye, Tacho, Muchas gracias. yo no pude entrar a la del hace 8 días. Lo reviso y les vuelvo a poner el link. ¿Vale? Muchas gracias. Que descansen todos. Igualmente. Gracias. Buenas noches. Adiós. Bye, bye. Y también Bye. también anótanos cuánto es, Tacho, de esta segunda parte, no sé qué pasa. Está bien. Sí. Por ¿cómo se dice? Por constancia, vamos a considerar que sea menos, ¿no? Muy bien. Pues si no hay más preguntas, les agradezco que hayan dedicado este espacio para esta sesión. Nos vemos dentro de 8 días. Fue buenísima, Tacho. Gracias, buenas noches. Feliz Gracias. noche. Que descansen. Bye bye. Bueno. Dios.